Hola, bienvenida a esta clase sobre empoderamiento para mujeres. Mi nombre es Laura Martínez Hortal y soy la editora de la revista femenina Gansos Salvajes y hoy quiero compartir lo que he aprendido sobre el tema en todos estos años, estudiando, teniendo contacto con mujeres con mucho poder, la verdad, y mis propias conclusiones, mis experiencias. Habrá ideas muy prácticas que puede que te muevan algo por dentro y sobre todo no esperes una fórmula mágica para empoderarte ipso facto, porque esto es un espacio para reflexionar y para abrir nuestra mente. Empoderamiento, qué palabra, ¿eh? Veo a mi alrededor que no gusta mucho, no tiene muy buena prensa esta palabra, y es que precisamente se está gastando de tanto usarla y se está usando mucho para dirigirse a las mujeres, las estamos usando para dirigirnos a las mujeres, precisamente muchas veces desde los lugares que tradicionalmente han estado quitando poder a las mujeres. Entonces, esa sensación de mal rollo que nos da, yo creo que está fundada, porque además es que la palabra poder tiene varias vertientes y una de ellas es poder sobre los demás. Y esto de tener poder sobre los demás no es de lo que vamos a hablar aquí, no es el tipo de empoderamiento desde el que yo hablo, pero se entiende que la palabra poder haya una parte que no nos gusta. Hay poderes que han estado oprimiendo de alguna manera, que se han usado para controlar a otros. Aquí nos vamos a referir a un poder mucho más autónomo, al poder decidir, al poder hacer, al tener autonomía para usar lo que tenemos, las herramientas que tenemos disponibles, lo que somos, para vivir la vida que queremos. Esto es el empoderamiento del que yo hablo. Y bueno, vamos a reflexionar sobre eso. ¿Por qué empoderar a las mujeres? ¿Por qué se habla tanto de este tema referido a las mujeres cuando en realidad no solamente las mujeres son las que pierden el poder en la sociedad tal y como está estructurada en este momento? Tradicionalmente las mujeres hemos estado en la parte más baja de las cadenas de poder y seguimos estando, aunque en nuestra sociedad ahora mismo no estamos igual que estábamos hace 40 años, ni tampoco estamos igual que están en algunos países africanos, ni en algunos países sudamericanos, ni en la India, pues todavía las mujeres estamos en una posición de menor poder. Está claro que hay un porcentaje muchísimo más alto de hombres tomando decisiones en cargos importantes, en el mundo de la economía, de la política menos, pero también en las grandes empresas, dirigiendo películas, o sea, en los ámbitos donde realmente se ejerce poder sobre el resto de las personas. Vivimos en un mundo donde prima el sistema patriarcal, que esto significa principalmente desigualdad. Es un sistema donde hay cadenas, jerarquías de poder, donde unos tienen más poder que otros y unos tienen poder sobre otros. El hombre sobre la mujer, los ricos sobre los pobres, el médico sobre el paciente, los adultos sobre los niños, el pensamiento lógico sobre los sentimientos o la intuición o la experiencia incluso. La lógica, el cálculo, la ciencia es la forma de pensamiento, la forma de funcionar que tiene hegemonía ahora mismo, y otras formas de llegar al saber y al conocimiento se desdeñan. Por eso Claudio Naranjo habla de que el patriarcado es la supremacía de la mente racional sobre otro tipo de mentes, ¿no? Él habla de madre, padre, hijo. Digamos que el cerebro lógico, el pensamiento lógico sería el padre, la madre sería un tipo de pensamiento más emocional, más sentimental, y el hijo sería la intuición, sería la experiencia. Y bueno, ahora mismo está claro que lo que prima es un pensamiento lógico y estructurado.
la ciencia, y realmente pues se le ha quitado valor a otras formas de funcionar. Esto es una forma de verlo y se traduce también pues en las formas de relacionarnos que tenemos. Eh, Competición, porque esto de que unos valgan más que otros pues genera competencia. Y al final, a las mujeres, ¿cómo nos afecta esto? Pues en realidad hemos estado en algún momento en la parte más baja de la cadena de poder porque hemos sido las más oprimidas, siendo niñas y siendo pequeñas. Así que eso marca, de alguna manera queda marcado en quiénes somos. Marca carácter porque conservamos la memoria, después conservamos la memoria de haber sido el más oprimido dentro de la cadena de poder, quien menos poder de decisión tenía en la familia. Y eso está ahí. ¿Dónde está el poder? Esta es la cuestión. El poder de las mujeres normalmente se ha repartido. Estoy hablando de mujeres porque hablo de mujeres, pero también los hombres. El sistema patriarcal, al fin y al cabo, a todos nos quita poder para darlo, a unos nos quita poder para darlo a otros. Está claro que una mujer rica de primer mundo tiene muchísimo más poder que la mujer más pobre del Sáhara. Eso es evidente. Las desigualdades no solamente son de género, sino que unas priman sobre otras. Por ejemplo, la económica es una de ellas. ¿Dónde está ese poder? Antes las mujeres tenían que ceder su poder personal al padre y al marido. De alguna manera eran dueños de ellas, porque decidían con quién se iban a casar, decidían su vida. Y también a la religión, a las ideas religiosas. No quiere decir que se la daban al cura, pero sí lo que el cura decía sobre sus conductas era muy importante y pesaba mucho. Las ideas religiosas tenían un gran peso en el comportamiento de las mujeres. O sea, en lugar de tener poder de decisión, lo que tenían era un filtro para sus conductas, unos códigos de conducta que marcaban esta ideología religiosa. Después, a partir de la caza de brujas, en un proceso lento y paulatino, se fue quitando ciertos poderes que tenían las mujeres para dar poderes por ejemplo, al Estado o a la medicina, a los médicos, a la ciencia, porque antes las mujeres, a pesar de que sus padres, los maridos y la religión tenían mucho poder sobre ellas, todavía ostentaban poder sobre su cuerpo. Todavía había las comadronas, las curanderas, esas mujeres que conservaban mucha sabiduría y que tenían un poder en el pueblo bastante fuerte, en los pueblos, en las aldeas. Lo que estas mujeres decían se valoraba y era importante. Y de esa manera, pues, comenzó el control de la mujer a través de su cuerpo, el control de los cuerpos. También, ¿dónde más está el poder? Pues en las creencias. Esas creencias que venían de la Iglesia y que luego también ha perpetuado la medicina, haciendo que todos los procesos femeninos, por ejemplo la menstruación, había un oscurantismo antes, como que era algo sucio, era algo feo que había que ocultar, pues la medicina de alguna manera, simplemente con no estudiarla, porque por ejemplo en la carrera de medicina solamente se estudia una hora de clase sobre menstruación, que me parece algo súper significativo. Y la sociedad ha continuado viendo la menstruación como algo que ocultar, digamos. Igual no tan demoníaco y sucio como se veía antes, pero sí como algo de lo que no se habla, de lo que hay que hacer como si no existiera, seguir la vida como si no existiera. Y lo mismo con los procesos de fertilidad, con los procesos de reproducción, que antes estaban
en manos de las mujeres, digamos, era la experiencia la que tenía poder y los conocimientos más antiguos sobre hierbas, sobre otras cosas, y hemos ido entregando ese poder hasta el punto al que hemos llegado a niveles altos de abuso de poder, porque cuando el poder está en alguna parte, es fácil, cuando el poder es unilateral, digamos, como en este caso de la medicina, pues es fácil que se use de una forma, bueno, pues con intereses. Hoy día, pues la violencia obstétrica, las cesáreas innecesarias, todo esto que se hace, pues es una forma de abusar del poder cuando uno lo entrega, cuando uno lo da a otro, pues el otro, pues quizá que está pasando y pasa, pues lo usa para su interés. Por ejemplo, en los hospitales privados, pues si hacen cesárea, los seguros les pagan muchísimo más, entonces prefieren hacer cesáreas o simplemente provocar los partos para que en fin de semana no tengan partos. Ese tipo de cosas que igual no se hizo con una mala intención clara, pero que suceden, y suceden porque ese poder se ha entregado a otro. Porque aunque muchas mujeres cada vez más estamos despertando y estamos viendo, apropiándonos, readueñándonos de nuestros cuerpos y de las decisiones sobre él, pues todavía le damos mucho poder a la medicina. Que no quiere decir que tengamos que olvidar la medicina. Todos los avances que se han hecho en todos los territorios, pues bienvenidos sean, y cuando una cesárea es necesaria o cuando es necesario una intervención, pues perfecto, muy bien. Pero en ese camino hemos dejado cosas que es de lo que se trata de reflexionar. Hemos dejado ese poder de decisión, esa autonomía, sobre todo pues por miedo, por el miedo a que vaya a pasarnos algo, por el miedo que lleva intrínseco también el desconocimiento. Cuando todo el conocimiento sobre nuestro cuerpo y sobre nuestros procesos se lo entregamos a otro, en este caso a la medicina, pues de alguna forma tenemos miedo porque estamos desvalidas, estamos sin herramientas. Llegada a este punto, quiero hacer una pregunta y es: ¿cómo se domina un animal? ¿Cómo se domina cualquier animal? Pues sobre todo castrándolo, limitando ese flujo de energía sexual, que no es más que energía vital, energía relacionada con el poder de decisión, con la capacidad de detectar los propios deseos y llevarlos a cabo. Esta es la energía sexual, y cortar eso, cortar ese flujo, es lo que hace que un animal sea dócil, cualquier animal. Y esto ocurrió con las mujeres. Cuesta creer cómo mujeres que eran poderosas y que tenían autonomía sobre su propio cuerpo han llegado o hemos llegado a esta cesión de nuestros poderes y de nuestra autonomía. Pues la base está aquí. La religión ya se encargó de endiosar la virginidad, de hacer que todo lo virginal fuese lo positivo, y tener deseo pues era lo negativo. Es como que hay dos arquetipos muy marcados: la puta y la virgen, que es lo malo y lo bueno. Y bueno, todo eso, aunque hayan pasado muchos años, sigue estando presente. Lo seguimos viendo en cómo se trata a las mujeres en los medios de comunicación, a cómo las trata, por ejemplo, los jueces siguen tratando así a mujeres víctimas de violación, o a mujeres pues en temas de maternidad, de custodias. Se suele castigar a las mujeres y cuestionar por sus conductas sexuales, por sus conductas íntimas. Eso sigue pasando, lo seguimos viendo a día de hoy, aunque es algo que venga tan de atrás y que ya no esté tan marcado en la educación y en la cultura, pero sigue estando ahí, porque realmente
cada mujer viene de otra mujer y los miedos, cualquier, las creencias y sobre todo el mundo emocional de la mujer que nos ha gestado afecta a cualquier hija, porque al fin y al cabo el torrente sanguíneo es compartido, estamos compartiendo las hormonas del estrés, las hormonas que genera el miedo y las hormonas que generan cualquier emoción que tiene una madre, pues eso está llegando a los cuerpos de las hijas nada más nacer. Y una vez que hemos nacido, también al de los hijos, pero una vez que hemos nacido con el género femenino, la madre se encarga de perpetuar inconscientemente, por supuesto, pero de perpetuar pues la forma de ver la vida, de vivirla y de sentirla que ha tenido. Y como para nosotras, nuestras madres son modelos, son el modelo femenino, pues seguimos el modelo femenino. Si eres hombre, pues tienes menos limitaciones porque tienes otros modelos y realmente hay muchos estereotipos muy marcados para las mujeres, un camino muy marcado, bastante más estrecho que el de los hombres, con menos posibilidades, y eso está ahí. Voy a continuar un poquito más con el tema del control del cuerpo porque va mucho más allá y quería dar algunas ideas para ampliarlo. Algo importante que las mujeres vivimos es que estamos en un mundo en el que hay mucha violencia estructural. En países del sur, pues la violencia intrafamiliar pues está a la orden del día, se dan violaciones, se dan faltas de respeto continuas, se da esta idea de crecer siendo propiedad del padre. Nosotras no lo vivimos aquí en Occidente tan marcadamente, pero sigue habiendo una violencia estructural, por ejemplo, violencia por parte del Estado, lo hemos vivido con todo el tema de la manada, cuestionando a las chicas, se ha cuestionado la vida después de la violación, en lugar de creerla directamente o creerla y buscar pruebas, pero se han tomado en consideración pruebas que lo único que hacían era cuestionarla, como el tema del detective. Eso en nuestro sistema de justicia, pues en nuestro sistema judicial sigue estando ahí. Otra idea, cómo se controla el cuerpo de las mujeres, pues y la mente, es a través de la minimización de todo lo femenino. Todo lo que tradicionalmente es femenino, pues no tiene tanto valor. El valor hoy día es valor económico. A lo que se le da valor económico, pues es lo que valora la sociedad. Y todas las tareas de cuidados, todas las tareas relacionadas con crianza, con maternidad, embarazo, todo lo intrínsecamente femenino, pues tiene poco valor. La menstruación, no hay valor social de lo propiamente femenino, de lo doméstico, todo aquello. Cuando una mujer es madre lo ves claramente porque meterte en casa y dedicarte a lo doméstico, pues es algo que te hace invisible, te deja sin poder y sin herramientas, como por ejemplo la económica. Por parte del Estado no se fortalece esta idea. Y esto se llama, tiene un nombre que es un nombre que solamente escucharlo es duro y doloroso, que es ingeniería social. De alguna forma es una forma de control sobre los cuerpos y sobre las mentes de las personas, una forma de hacerlas dóciles y serviles. Se minimiza, pues eso, lo femenino, la maternidad, se medicaliza la maternidad y se fomenta la competencia entre mujeres. Todo eso, el caldo de cultivo es la violencia estructural, esa violencia social desde muchos ámbitos. Y ahí tenemos, pues, como consecuencia, la idea de que sigamos aceptando cobrar menos que los hombres, por ejemplo, la idea de que haya, por ejemplo, 4 meses de baja de maternidad, que eso es algo violento no solo para las madres, sino también para las futuras generaciones, para los bebés.
es violento meter a un niño en una guardería en manos de una cuidadora que, por muy preparada y por muy buena intención que tenga, si tiene un ratio de 12 o 13 niños o de los que sean, pues no está dándole los cuidados que requiere un bebé en esa etapa, en ese momento tan incipiente en el que se está formando todo, y lo que más necesita es esa cercanía, ese afecto de una persona que esté muy conectada a ese bebé o a esa bebé, muy conectada a sus necesidades, a lo que necesita en cada momento. Cuando hay un montón de bebés para un solo adulto, pues esos cuidados básicos no se dan. Y ahí empieza la primera herida que deja el patriarcado. Todo este sistema de creencias se transmite a través de la familia, la sociedad y la cultura, y por eso es tan lento el cambio, por eso se hace tan despacio, porque son sistemas en los que estamos metidos, pero no nos damos cuenta que hay otra cosa afuera. Cuando somos niños, la familia, pues la vemos como la única forma de funcionar, es lo que hay. Y la cultura es como, estamos metidos y es como ese mar para el pez, que no imagina que hay un mundo entero fuera, que hay otro medio, otra forma de vivir, y así se hace tan despacio los cambios, así las mujeres estamos en un momento en el que necesitamos tanta revisión, y a veces es tan difícil, y tenemos tantos feminismos, tantas ideas diferentes de cómo tienen que funcionar las cosas o cómo sería mejor que funcionaran, porque estamos muy contaminadas de ese propio pensamiento y esa propia cultura en la que estamos inmersas. Ahora voy a hablar ya de cómo recuperar el poder, porque más o menos los problemas que tenemos los conocemos. Quiero dar algunas ideas de cómo ir recuperando ese poder que hemos ido dejando en manos de otros poco a poco, y seguro que hay un montón de posibilidades más. La primera idea que quiero lanzar es la de los círculos de mujeres. Que bueno, que es una palabra así muy redonda, pero simplemente quiere decir tener espacios en los que nos relacionamos solamente con nuestras amigas, solamente con mujeres. Crear espacios donde nos sintamos seguras para ser nosotras mismas. El poder, este patriarcado, esta cadena de poder donde unos tienen poder sobre otros, genera principalmente una emoción muy fuerte, que es el miedo. El miedo y también la falta de dignidad, pero ese miedo lo que hace es que estemos limitadas y no terminemos de ser nosotras mismas. No significa que le tenemos miedo a los hombres, a todos los hombres, ni tampoco significa que tengamos por qué tenérselo, pero sí que es verdad que hay algo que no nos permite ser iguales cuando estamos con hombres, que cuando estamos solamente con mujeres. Generamos espacios de seguridad. Y no solamente es algo que tiene que ver con las emociones ni con las historias pasadas, sino también es biológico. Las mujeres nos hemos quedado muchísimo tiempo solas, juntas, cuando los hombres iban de caza, de guerra, a lo que fuera, y nos quedábamos en espacios donde estábamos nosotras solas. Y se ha descubierto que cuando nos juntamos, cuando estamos juntas, generamos oxitocina, generamos esa hormona que está relacionada con el cuidado, con el amor, con la maternidad, con el disfrute. O sea que mi primera propuesta sería esto de quedar con amigas, de crear espacios solo para mujeres, para ti, o si quieres y eres una valiente, pues crear espacios, crear jornadas, encuentros, lo que sea, donde solamente haya mujeres, para que podamos sentirnos seguras, para explorar quiénes somos, para cultivar la empatía de unas con otras, para escucharnos, para comprender las heridas que tenemos y para generar ideas nuevas, maneras nuevas de relacionarnos, maneras nuevas de organizarnos. Otra idea es recuperar nuestra historia.
El hecho de recuperar nuestro pasado es fundamental, porque a día de hoy seguimos estudiando y teniendo libros de historia donde solamente destacan personajes masculinos, a pesar de que haya habido personajes femeninos que han estado ahí y que han destacado y que han marcado cambios importantes sociales, científicos o en cualquier área. De alguna forma, mientras no se recupere esta historia, estamos viendo por un ojo. Seguimos interpretando el mundo desde una visión masculina y patriarcal. Al fin y al cabo, pues la historia la escriben los vencedores de alguna manera, la escribe quien tiene poder para escribirla, quien se sienta a escribirla. Y en este caso, pues han sido mucho más los hombres los que han tenido ese poder para contar la historia y el mundo desde su perspectiva. Se sigue hablando, se sigue destacando muchísimo a los personajes masculinos, aún a día de hoy. Por ejemplo, contaba Isabel Coixet que cuando se habla de directores de cine, directoras de cine españoles, pues nunca se habla de ella. Siempre se dicen nombres masculinos y no se pone su nombre. Esto sigue pasando y sigue pasando en los libros de historia y sigue pasando en todas partes, pero incluso va más allá. Hay la historia más íntima que nunca se cuenta. Por ejemplo, a mí siempre cuento esto de que la primera persona que inventó un potaje, cómo se hacía un potaje o un cocido o una sopa, seguramente fue una mujer. Seguramente, bueno, ya no sabemos el nombre, ya está perdido, pero hay grandes logros, como por ejemplo, eso es un gran logro que ha llevado a la humanidad a estar más sana, a seguir adelante, a evitar enfermedades, a estar fuerte y a poder desarrollar mucho más el cerebro lógico y analítico y otros cerebros, o sea, a desarrollarnos. Y de eso no se habla, eso no es importante. Y eso viene a ser lo mismo, que esto de que la historia la cuenten los vencedores desde su perspectiva, ¿no? Y bueno, creo que sería muy bueno que haya espacios donde podamos recuperar nuestra historia, incluso la historia familiar de no personas de enormes logros, pero sí logros muy grandes para que una familia continúe, como la historia de nuestra abuela, de nuestra bisabuela. Todas tenemos este tipo de historias que deberían estar escritas. Todos conocemos este tipo de historias, esa mujer que se quedó viuda y siguió adelante con 9 hijos, o tantas heroicidades que han hecho las mujeres y al pertenecer a un ámbito más doméstico o más íntimo, pues no se les da un valor. Así que esto de que haya más literatura escrita por mujeres, que se le dé valor a historias de mujeres, es algo que necesitamos, porque al fin y al cabo son referentes, es crear referentes, es tener los referentes ahí. Cuando se habla de el logro de una mujer, las que vienen en la siguiente generación lo ven posible, de alguna manera lo ven posible para ellas. La sororidad, esta palabra que suena tan bonito, que no es más que la solidaridad entre mujeres. La raíz de la palabra es sor, que viene de las monjas. La sororidad es eso, hermandad entre mujeres, ser solidarias, ayudarnos unas a otras. Se nos ha enseñado a relacionarnos desde la competencia. El patriarcado crea relaciones de competencia, está claro, porque todos queremos subir en la escala de poder, porque todos queremos llegar más arriba en la escala de poder, tener más dinero, tener más poder, tener más privilegios. Entonces, como son supuestamente para pocos esos privilegios, pues tenemos que competir para conseguirlo. A nivel familiar, por el amor del padre. Las hermanas compiten por la atención o por el amor del padre, que o está ausente o no tiene su energía puesta en repartirla en repartir ese amor y esa atención para todas. Entonces, cambiar la competencia por la colaboración es clave. Yo desde Gansos Salvajes siempre invito a apoyar
proyectos de mujeres, a apoyar proyectos femeninos, a apoyarnos unas a otras, a compartirnos, a hablar de los proyectos de otras, de lo que están haciendo otras, porque colaborando de alguna manera es que es como el oprimido en lugar de colaborar compite cuando somos un gran número, un número enorme, y si todas estuviésemos mucho más unidas y mucho más colaborativas, sería mucho más fácil llegar hasta un lugar donde se nos escuchara más, donde pudiésemos decidir más. Así que esta idea, la tercera idea, es la sororidad entre mujeres. Otra idea es conocer los arquetipos más allá de los estereotipos del patriarcado. El patriarcado, contaba Jodorowsky, que ha limitado a las mujeres a 4 estereotipos. Uno que es la tonta, la virgen, la puta y la santa. Yo diría que incluso hasta menos. Es como hay poco margen de movimiento. Cuando empiezas a observar esto, se ve muy claro en películas, se ve muy claro en a qué se le da importancia de una mujer en los medios de comunicación, cuando se hace una entrevista o cuando el tipo de preguntas que le hacen, pues tiene mucho que ver con estos arquetipos. Pero hay muchísimo más, con estos estereotipos, perdón. El estereotipo viene de fuera, es algo que viene impuesto, y los arquetipos tienen que ver con la memoria colectiva, tienen que ver con la experiencia, con las vivencias, y bueno, tenemos acceso desde dentro, digamos, tenemos acceso a esos arquetipos desde dentro. Yo recomiendo aquí el libro de las diosas de cada mujer, de Jane Simone y Da Bolen, que me parece un libro estupendo para conocer todos estos arquetipos. Bueno, ella se basa en los griegos, en los arquetipos griegos, romanos, y es una forma de tener mayor margen de maniobra y de conocernos mucho mejor. He contado alguna vez en algún post en Gansos Salvajes el camino del héroe, este estereotipo del camino del héroe en el que se hace un viaje y sucede una gran odisea y al final pues encuentras el amor, que es como digamos el premio. Este es un arquetipo que tenemos súper interiorizado, pero es un arquetipo muy masculino. A las mujeres nos funciona mucho más el movimiento en espiral, nos funciona mucho más el transitar estos distintos arquetipos, el conocer que los arquetipos tienen que ver con las fases de la vida, la maternidad, la juventud, con la menopausia. Vivimos diferentes fases vitales que tienen mucho que ver también con nuestra reproducción, con nuestro sistema reproductivo y que marcan nuestro papel en el mundo. Hay muchísimas maneras de vivir y tiene muchísima riqueza porque las mujeres no somos una mujer, sino muchísimas. Y esto de que cada una se identifique con sus arquetipos dominantes y a partir de ahí hacer un trabajo de autoconocimiento me parece muy importante. No me quiero detener a hablar de todos estos arquetipos aquí porque da para mucho, pero simplemente quería darlo a conocer. Otra idea es recuperar el conocimiento de lo femenino. De alguna manera, pues eso, compartir conocimientos entre nosotras sobre nuestra ginecología, sobre nuestra forma de hacer las cosas, sobre remedios más familiares, conocimientos relacionados con lo femenino. Y por último, pues es la idea de no callar, de decir lo que pensamos. Hombre, siempre es necesario unos filtros, sobre todo el filtro de no herir y de no faltar al respeto, pero es verdad que se nos ha tachado de histéricas durante toda la vida, ha sido como la excusa a la mujer que se queja, a la mujer que no calla, es una histérica. Y la cuestión es que podemos llegar a ser histriónicas o a decir las cosas mal porque eso le ocurre al que aguanta mucho, al que lleva mucho tiempo aguantando, al que ha creído en algún momento que tiene menos dignidad que el otro y con esa poca dignidad
pues no puede hablar, no debería defenderse, no debería decir. Y cuando sale, pues sale como con rabia, sale como un vendaval que bueno, que con el tiempo iremos consiguiendo que no salga tan así, pero si ahora sale de esa manera, pues no hace falta retenerlo y apoyarnos unas a otras en este camino de decir. Si alguna mujer no calla y se le tacha de histérica es que ha estado guardando durante mucho tiempo. Entonces, apoyarnos entre nosotras, darle apoyo a esas salidas, a esas reivindicaciones, sería bastante positivo para todas. Pues hasta aquí las ideas que he querido compartir. Me gustaría que en los comentarios dejaras también tú tus ideas y tus experiencias, que nos contaras lo que quieras en relación al tema para enriquecernos todas. Y simplemente decir que con esta revalorización de lo femenino, del mundo femenino, con esta idea de valorarnos y valorar lo nuestro, no se trata de que haya víctimas ni victimarios, no se trata de ir contra los hombres, no se trata de eso, se trata de que dentro de nosotras lleguemos a conseguir un equilibrio, porque restablecer un equilibrio diferente y un sistema diferente, yo he llegado a la conclusión de que es algo individual, es algo que se hace dentro de cada persona, restablecer esa paz, esa armonía entre los tres cerebros que hablaba Claudio Naranjo, entre nuestras partes, empezar a darle valor a nuestras tripas, a nuestra intuición, a nuestros ciclos, dar valor a lo que nosotras somos, me parece a lo propiamente nuestro súper importante y necesario, y la manera, la vía de restablecer ese equilibrio que necesita el mundo, esa paz que necesita el mundo, desde cada una, porque desde ahí vamos a actuar de una manera muy diferente. Esto no es algo que el empoderamiento se consigue así de la noche a la mañana. No sé si lo vamos a conseguir en nuestra generación, pero sí que es verdad que al mismo tiempo ya lo hemos conseguido, porque si seguimos aquí y seguimos con fuerza y seguimos queriendo cambiar las cosas, es que estamos empoderadas y tenemos poder. Y después de tanta opresión y tantas cosas que hemos vivido, bastante fuerte es que todavía haya mujeres que se quedan embarazadas, todavía sigamos queriendo criar hijos, todavía sigamos deseando llevar la vida hacia adelante. Así que hasta aquí, muchísimas gracias por haber escuchado, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en gansosalvajes.com.